Buen día a todos, a todas. ¿Cómo les va? Nos reencontramos después de algunos días sin vernos. Seguimos en este curso virtual, que todo indica que va a ser por bastante tiempo. Como siempre, a mí me parece importante arrancar por el motivo que nos tiene acá, que nos tiene en esta virtualidad, que es este COVID-19, esta variante del coronavirus, y, y que de alguna manera es el que nos está rigiendo la vida, rigiendo nuestros comportamientos hoy en día. Como ustedes saben, el aislamiento social preventivo y obligatorio se prorrogó hasta el 24 de mayo, y por ahí, si no lo saben, no lo tienen muy en claro, la probabilidad de que las actividades presenciales se retomen en la educación, ya está prácticamente postergada hasta después del receso invernal. Eso quiere decir que nuestro curso va a terminar siendo virtual, y veremos cómo definimos en función de la situación de cada uno, que seguramente no estaban preparados, al igual que yo, para la virtualidad, pero que nos tocó adaptarnos con un montón de dificultades, tal vez, y eso lo iremos viendo. También les envié, pero por las dudas se los refuerzo y se los comento, que la universidad, desde rectorado, se aplazaron los finales hasta el 19 de junio. Eso quiere decir que, en nuestro caso, la mesa postergada de abril, que se había postergado para los primeros días de junio, no se va a llevar a cabo, se reprogramará, y, y todas las condicionalidades siguen vigentes, ¿sí? Así que ese es el estado de situación hoy. Desde la facultad hay mucho interés, hay mucho esfuerzo por saber cómo es la situación de cada uno de ustedes, no solo en, en cuestiones de conectividad solamente, sino de disponibilidad de condiciones para estudiar. Así que no dejen de contactarse, no dejen de avisarnos, ya sea escribiéndome a mí, contactándose, escribiendo al equipo de orientación universitaria, secretaría académica, pero es importante que nosotros sepamos en qué situación están ustedes y cómo podemos continuar con esta virtualidad. Así que a ustedes, y ustedes compártanlo, charlenlo con sus colegas, pero les pido por favor que cualquier inconveniente, cualquier situación, no duden, por más que mínima que les pueda parecer, no duden en hacérnosla saber. Hace unas clases yo les había hablado de lo que podía ocurrir, en particular en Azul, si no respetábamos la cuarentena, este aislamiento, teniendo en cuenta que los días para multiplicarse por 10 de los contagiados estaba en 10 días, justamente. Actualmente estamos por encima de los 70 días, con alguna oscilación que llegó hasta los 90 días para la decuplicación, y esa es la razón por la cual, si bien el
el aislamiento continúa, se ha ido flexibilizando. Hemos pasado en todo el país, excepto en AMBA, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país hemos pasado a la fase 4. Así que esa es la razón, y como siempre yo les recomiendo, para estar informados, esta es una página muy, muy importante en la cual que se basa en los informes oficiales del Ministerio de Salud y que muchas veces es usada para la toma de decisiones. Así que yo les recomiendo que se mantengan informados de la evolución de esta pandemia en Argentina con esta página. Y como siempre, les quiero compartir algo también de la información oficial, que la pueden encontrar en este sitio. Y en este caso les quiero compartir un video cortito de YouTube que da cuenta de algunos cuidados que tenemos que tener. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Bueno, no sé si lo notaron, esto es un anticipo de lo que vamos a ver en esta unidad, pero la importancia que tiene lavarse las manos con agua y con jabón. ¿Y por qué les digo que esto es un anticipo? Porque en esta unidad que comenzamos hoy, la próxima clase, vamos a ver el tema de tensión superficial. Y relacionado con la tensión superficial está el efecto de los jabones, de los detergentes como surfactantes, que lo que hacen es disminuir la tensión superficial y permitir que el agua moje esas superficies, esa grasitud, y formar micelas y aislar esas capas de grasa. Así que, como ven, tal vez tendría que haber estado la clase siguiente, este video, pero creo que era muy pertinente, estaba bueno para reencontrarnos y tener presente la importancia que tiene en todo esto nuestra actitud, ¿sí? No podemos esperar que los estados
nacionales, provinciales o municipales estén continuamente controlándonos, porque no alcanzan las personas para controlarnos a todos y todos tenemos que ser controlados. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre nuestra actitud y sobre el rol que cumplimos en todo esto. Así que me parece que esto es un llamado a esa solidaridad que entre todos y todas tenemos que tener para que esas curvas que vemos regularmente, que yo les mostré ahora al principio, sean cada vez más altas y que ese pico de contagio que se esperaban nunca llegue. Que sea tan chato que no nos demos cuenta de ese pico y así tengamos que lamentar la mínima cantidad de muertes de conciudadanos. Bueno, vamos entonces, ahora sí, empezamos la unidad 2. Los temas ya estaban previstos de antemano, las clases siguen tal cual estaban previstas en el 11 y el 18 de mayo. Yo subí a los archivos de cátedra una nueva versión del documento que tiene todo el programa y el cronograma, porque incluí este libro como libro de consulta para la próxima clase, porque tiene algunos ejemplos que van a servir para la práctica. Después el resto sigue todo tal cual estaba planificado. Hoy es una clase en la que parece que hay muchos temas, pero conceptualmente son 3 cosas. Básicamente es densidad, presión y empuje, y todo el resto gira en torno a esos 3 conceptos y a ejemplos relacionados con esos 3 conceptos. Empezamos entonces la clase de hoy charlando sobre densidad, y a modo de introducción les voy a ir mostrando distintos objetos bastante cotidianos para poder introducir este tema. Van a ver que es una clase bastante auspiciada, parecería, pero no cobré nada por esto. Casi que estoy haciendo propaganda gratis, pero me parecía interesante para mostrarles cosas cotidianas. Entonces, lo primero que se me ocurrió considerar es un paquete de fideos, de los tirabuzones, los típicos que comemos con salsa o en un guiso. Este es un paquete de fideos de medio kilo, que tiene un tamaño dado. Que si lo comparamos con un sachet de leche, el sachet de leche es un poco más chico, pero sin embargo pesa alrededor de 1 kilo. De hecho, un poquito más de 1 kilo. Y si nos vamos después a un paquete de papas fritas, el paquete de papas fritas de 100 gramos es más grande que la leche y los fideos, y sin embargo pesa 105 gramos. ¿Sí? Y si ahora nos vamos a algo más chiquito, como un dulce de leche de luz azul, el pote es más chico que los otros objetos que hemos considerado, y sin embargo pesa 400 gramos, casi lo mismo que el paquete de fideos. Y ni hablar si consideramos un pan de manteca, que siendo tan chiquito como es, pesa 200 gramos. Entonces vemos que acá tenemos una conjunción de cosas, porque en todos estos objetos cambia el peso, pero resulta que también cambia el tamaño. Entonces, una cantidad que combina
estas dos magnitudes es justamente la densidad. La densidad se va a definir en términos no de peso, sino de masa, como la masa por unidad de volumen. Se utiliza la letra griega rho para escribirla por convención. No es que sea obligatorio, pero así como para la masa solemos usar la m, para el volumen usamos la B corta mayúscula, para la densidad solemos usar la letra griega rho. Y de esa forma caracterizamos ese conjunto de objetos con un único parámetro, que unifica la cantidad de masa que tienen y el volumen que ocupa esa masa. De esa forma podemos tener como una equivalencia entre cosas tan disímiles como pueden ser una llave francesa y un clavo, que tienen formas, tamaños y pesos muy diferentes. Sin embargo, están hechos del mismo material y podemos decir que tienen la misma densidad. Ese es uno de los conceptos que entran en la clase de hoy y que van a ser muy, muy importantes para el desarrollo de los temas que siguen. Antes de entrar de lleno en los otros temas, me parece importante parar un segundito y considerar una unidad de volumen que, si bien no está dentro del sistema internacional, sí es una unidad muy usada. Nosotros recién la mencionamos con el sachet de leche. La leche viene en sachet de litros y el litro es una unidad de volumen. Relacionándola con los sistemas de unidades que conocíamos, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. De ahí que ustedes pueden encontrar en algunas botellas que la capacidad de esa botella esté medida en centímetros cúbicos. Una equivalencia, para llevarlo a la unidad del sistema internacional, 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Y el metro cúbico es la unidad de volumen del sistema internacional. Y entonces, por ejemplo, como para dimensionar de qué estamos hablando, se me ocurrió ponerles el ejemplo de unos tanques de agua que se comercializan, que son unos cuadrados, tal vez los pueden haber visto, que tienen 1 metro de lado. Entonces, el volumen de ellos es de 1 metro cúbico y su capacidad es de 1000 litros. De la misma manera que por ahí también los han visto, los tanques de agua. Hay unos tanques de agua relativamente grandes que tienen la capacidad de contener 1000 litros. Ahora bien, como para tener un poco de idea, yo siempre desde un principio les dije que la idea de este curso es un poco de darnos cuenta en lo que nos rodea, donde entran todos estos conceptos, ¿sí? Por eso el interés de mostrarles estas cosas cotidianas, y por eso la pregunta que nos vamos a hacer ahora de cuánta masa de agua tienen esos tanques, como para tener una idea de la masa, del peso de agua que hay en 1 metro cúbico. Como dato, sepamos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si queremos hacer la cuenta, lo que vamos a considerar es, por definición, la densidad del agua es
la masa por unidad de volumen. La masa que tenemos por el volumen que ocupa esa cantidad de agua. Y a nosotros lo que nos interesa en este caso, en función de esta pregunta que nos hacemos, es conocer cuánta masa de agua tenemos en 1 metro cúbico de ese. Entonces, para eso, despejamos de la definición de densidad, despejamos la masa, pasamos este volumen que está dividiendo, lo pasamos multiplicando hacia el otro lado, y lo que hice acá fue dar vuelta la igualdad. Reemplazamos los valores que tenemos, el volumen es 1 metro cúbico, la densidad son 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, y entonces de aquí podemos cancelar esos metros cúbicos, y resulta que la cantidad de masa que tenemos en 1 metro cúbico de agua es de 1000 kilos. Así que esto es como para que tengamos bien claro y que ustedes lo tengan presente a veces cuando hacen cuentas, por ahí se pierden en las cuentitas y no tienen presente que 1000 litros de agua ocupan 1 metro cúbico y pesan 1000 kilos. ¿Sí? Y es como para tener ese sentido común. Así que si dividimos por 1000, el equivalente de aquí, 1 litro va a ocupar 1000 centímetros cúbicos y va a pesar 1 kilo. 1 litro de agua va a pesar 1 kilo. Bueno, y habiendo definido esto, como siempre, yo apelo a que ustedes puedan, en sus ratos libres, entretenerse con las simulaciones que hay disponibles en internet. Así que les muestro en particular una del PET de Colorado, donde ustedes pueden ver y trabajar con bloques que los pueden sumergir en el agua y les indica el volumen que tienen. Fíjense que el volumen de líquido, cuando yo introduzco un bloque en el líquido, cambia, y eso nos permite medir cuál es el volumen del objeto que yo estoy colocando allí, y pueden ustedes cambiarle la densidad al objeto. Por ejemplo, tener un bloque de ladrillo, y como ven el mismo bloque del mismo tamaño es más pesado, y entonces si yo lo pongo en el líquido no flota. ¿Sí? En la práctica van a tener algún trabajo relacionado con estas simulaciones, y ahora vamos a ir avanzando un poco más sobre las consecuencias de que este objeto desplace líquido y qué pasa, por qué a veces flota y por qué a veces no. Pero vamos a ir avanzando con el decorrer de la clase. Así que habiendo definido las densidades, habiendo hablado del volumen, en particular de los litros, ahora pasamos a considerar lo que son los fluidos. Una definición de fluidos que pueden encontrar en algunos libros, aunque bastante cíclica o redundante, es que un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Parece como cíclico, porque entonces lo que puede fluir es un fluido. Pero básicamente podemos decir que los líquidos, los gases, son fluidos, y la particularidad que tienen es que un fluido se acomoda, toma la forma del recipiente que lo contiene. De estos fluidos, que van a ser los gases y los líquidos, en general consideramos que los gases van a ser fáciles de comprimir,
mientras que los líquidos los vamos a considerar, son casi incompresibles, y los vamos a considerar como incompresibles en toda esta unidad y en todo este curso. Presten atención que no son incomprensibles, ¿sí? Los vamos a comprender con bastante claridad. Lo que son es que son incompresibles, no se van a poder comprimir, ¿sí? En la unidad siguiente, hacia el final del curso, vamos a hablar un poco de los gases. Por ahora nos vamos a quedar con los líquidos. Una particularidad de estos fluidos es que no soportan esfuerzos cortantes ni de tensión. ¿Qué quiere decir esto de esfuerzos cortantes? Nosotros no vimos nada de eso, pero sería algo así como cuando yo le hago fuerza a algo. Fíjense que yo estoy teniendo mi celular desde abajo y le hago fuerza de arriba, y esto podría deformarse, ¿sí? En este caso no se deforma porque es muy rígido. Si fuese un poco más blando podría deformarse. Yo en un fluido no puedo hacer eso, porque el fluido no me permite, no tiene esta resistencia, sino que simplemente se va a deformar. Si yo le quiero hacer fuerza con el dedo, meto la mano en el fluido, lo mismo que de tensión. Yo no puedo agarrar un poco de agua con una cuerda y arrastrarla. A lo sumo podré arrastrar el contenedor del agua, pero no el agua. Entonces, quiere decir que la única fuerza que pueden hacer los fluidos es la de comprimir algo. Cuando yo meto algo en un fluido, en un líquido, lo único que voy a conseguir es que se lo comprima, y esa fuerza solo va a poder ser perpendicular a la superficie del objeto. Si no fuese perpendicular, tendería a moverlo, a rotarlo, y saldríamos de la condición de equilibrio en la que nos encontraríamos, ¿sí? Así que esta idea de los fluidos nos permite introducirnos al concepto de la presión, que es justamente esa fuerza que nosotros sentimos que nos hacen los fluidos. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, si nosotros nos metemos en el agua, el típico caso de meternos en una pileta, en una pelopincho, sentimos como que el agua nos aprieta. Justamente ese efecto es el de la compresión que estamos hablando, que pueden realizar los fluidos, ¿sí? Y cuando el caso de la pelopincho, si está llena, vemos que ese efecto se nota en las paredes de la pelopincho, porque las vemos tensas, y vemos que el agua está haciendo una fuerza hacia afuera, ¿sí? Es justamente ese efecto de compresión. De alguna manera, lo que estamos diciendo es que en todo fluido, si nosotros tenemos un objeto dentro, de todos los lados le van a hacer fuerzas perpendiculares, ¿sí? Y eso nos va a servir para definir el concepto de presión. Pero es importante destacar que no solo los fluidos ejercen presión, también uno puede hacer presión con sólidos, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene algún bloque sobre una superficie y aprieta, hace una fuerza sobre ese bloque, está generando
una presión adicional al peso del bloque. Es decir, el peso del bloque ya per se genera una presión y si nosotros apretamos el bloque generamos una presión adicional. Entonces, formalizamos ese concepto de presión de esta forma. Es la fuerza perpendicular que se ejerce sobre una superficie. Entonces, la presión mide la fuerza por unidad de superficie. Esta presión tiene en el sistema internacional unidades de Pascal, que son newtons sobre metros cuadrados. Justamente los newtons surgen de la componente perpendicular de la fuerza y el metro cuadrado del área de la superficie. ¿Sí? Esto ténganlo siempre presente. Las áreas, las superficies, se miden en metros cuadrados o alguna unidad relacionada con ellos, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Y la fuerza las medimos en newton. Así que en el sistema internacional la unidad de presión es el pascal. Existen otros múltiplos comunes que se suelen usar. Por ejemplo, en meteorología se suele usar el hectopascal, y ahora vamos a ver en detalle cuándo se utiliza. También, por cuestiones históricas y culturales, usamos otras medidas de presión, como ser, por ejemplo, cuando vamos a inflar las ruedas, los neumáticos de un auto, solemos encontrarnos que lo que le cargamos son libras-fuerzas por pulgadas cuadradas. Es 30, 28, 32, según el auto, según el tipo de neumático que tenga, que nosotros le cargamos, tiene que ver, está medido en libras-fuerzas por pulgadas cuadradas. No es la unidad oficial de la presión en Argentina, ni es la unidad del sistema internacional, pero es la que culturalmente estamos acostumbrados a emplear. Es importante que diferenciemos presión de fuerza, ¿sí? No es lo mismo la presión que la fuerza. A modo de ejemplo, veamos este caso donde tenemos un bloque puesto en una balanza de dos formas distintas. Es un bloque que está, en un caso podemos decir acostado, y en el otro está parado en una posición vertical, y la balanza va a medir el efecto de la fuerza gravitatoria sobre ellos. Entonces decimos que el peso que tienen ambos bloques es el mismo. Fíjense, en este ejemplo la balanza indicaría el mismo peso. Sin embargo, dada la configuración en la que están apoyados, la masa que la presión que cada bloque va a ejercer sobre la superficie de la balanza es distinta. Si todavía tienen dudas de este concepto de presión, nada mejor que vivirlo en carne propia. Para ello pueden agarrar una chinche, y yo me olvidé de agarrar, creo que tenía alguna acá en casa, pero pueden agarrar la chinche, ponérsela entre el índice y el pulgar, pueden apoyar la punta de la chinche sobre el índice y
la cabeza sobre el pulgar y empezar a hacer fuerza. La fuerza que se ejerce es la misma sobre el índice que sobre el pulgar, por los pares de acción y reacción. Sin embargo, claramente, cuando apretamos, sentimos dolor en el índice y no en el pulgar, y eso justamente tiene que ver con la presión que se está ejerciendo, que ejerce esa punta de la chinche sobre el dedo índice. Claro que al revés, si dividimos esa presión sobre muchas puntas, el efecto se disminuye, ¿sí? Y eso lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? El típico caso de tener una cantidad de clavos, ¿sí? Regularmente distribuidos, y sobre él colocamos un globo y presionamos y el globo no se revienta, no se pincha, justamente porque la presión no es tan intensa como si estuviésemos usando un solo clavo. Y es porque ahí se está dividiendo entre todos los globos. Así que ese es un poco algunos ejemplos como para que tengamos presente la diferencia que tenemos entre la presión y la fuerza. Como les decía, en meteorología suele usarse los hectopascales para hablarnos de la presión atmosférica. La presión atmosférica lo que mide es justamente cuál es la presión que ejerce la columna de aire que hay por encima de nosotros y sobre un área de 1 metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros estamos inmersos en un fluido. Nosotros estamos como en un mar de aire, un mar de nitrógeno, de oxígeno y otros gases. Entonces, toda esa columna de aire genera un peso por sobre nosotros y claramente toda esa columna tiene un peso y ese peso genera una presión y claramente hay menos presión atmosférica a medida que nosotros subimos en la atmósfera que la presión que nosotros experimentamos al nivel del mar. ¿Sí? De ahí que se dé eso que se suele llamar apunamiento, cuando uno sube a una montaña, cuando está por encima de los 2.500, 3.000 metros, le pasa que se apuna. Ahí se da una conjunción de que al ser la presión menor, como los gases dijimos que eran compresibles, entonces la densidad del gas es menor, y al ser menor la densidad del gas, cuando nosotros inhalamos, la cantidad de oxígeno que podemos inhalar es menor que la que inhalamos cuando estamos aquí en la superficie casi al nivel del mar. Entonces eso es lo que explica un poco ese apunamiento, esa falta de oxígeno, esa disminución en la presión que conlleva una disminución en la densidad del gas. A nivel del mar, la presión atmosférica promedio estándar es de 1013 hectopascales, y si ustedes prestan atención, los días diáfanos, como el día de hoy, generalmente tienen una presión alta, y los días lluviosos, tormentosos, van a
a notar que la presión disminuye, ¿sí? Y eso es un juego un tanto caótico entre presiones altas y bajas y diferencias de temperatura que genera las variaciones del clima y las tormentas. Como para que nos demos una idea de la magnitud de esta presión, yo puse acá un ejemplo de suponer una baldosa de 25 centímetros de lado, una baldosa cuadrada, y preguntarnos cuál es la fuerza que se le está ejerciendo a la misma. Para ello, lo que tenemos que hacer es de la misma definición de densidad, de presión, de la misma definición de presión, despejar el valor de la fuerza y calcularlo para esos 25 centímetros cuadrados. Si hacemos esa cuenta, lo que observamos es que el valor de la fuerza en kilogramos fuerza es de 646 kilogramos fuerza. Y eso está en equilibrio en el piso, y si nosotros levantamos la baldosa, la tenemos en nuestras manos, también se está ejerciendo prácticamente la misma presión sobre la baldosa. Pero la particularidad es que esa presión se ejerce tanto por encima como por debajo de ella. Entonces el sistema va a estar en equilibrio, inmerso en ese mar de aire. Ahora vamos a avanzar y lo vamos a ver con los líquidos, donde esos fenómenos son más relevantes, ¿sí? Y vamos a ver qué quiere decir de estar inmerso en un fluido. Entonces vamos a considerar que tenemos un recipiente, y ya les digo, en vez de considerarlo con aire, lo vamos a considerar con un líquido, que puede ser agua, o puede ser aceite, benceno, o cualquier otro fluido líquido. Si nosotros consideramos un objeto dentro de ese fluido, que hasta podría ser una porción del mismo fluido, observamos que, como dijimos, está sometido a fuerzas perpendiculares. Perpendiculares en todas las caras. Acá solo están dibujadas las fuerzas perpendiculares hacia arriba y hacia abajo. Las otras fuerzas no están consideradas, ellas están en equilibrio. Se puede demostrar que al estar a la misma profundidad están en equilibrio. Nosotros nos concentramos solamente en las fuerzas verticales que ejercen la presión sobre la parte superior de este objeto, una presión P0 la llamamos por el área del objeto y está ejercida hacia abajo, y a una profundidad D más H, donde H entonces va a representar la longitud vertical de este objeto, se ejerce otra fuerza que tiene que ver con la presión en la parte inferior del objeto multiplicada por el área. Esas dos presiones están actuando, esas dos fuerzas están actuando sobre el objeto, pero además tenemos la fuerza del peso, que está actuando sobre el objeto. Acá está dibujada a un costado, pero estaría actuando en el centro del objeto. Y todo ello está en equilibrio, ¿sí? Entonces de ahí podemos despejar estas presiones, ¿sí? Podemos, por un lado, simplificamos la parte vectorial del problema, y por el otro lado escribimos a la masa como la densidad por su volumen, donde el volumen es el área por la altura del objeto. Y de ahí, si ustedes se fijan, el área
está en todos los términos, así que podemos, como esto está igualado a 0, cancelar el área y despejar entonces una expresión para la presión en la parte inferior de este objeto. Entonces vemos que la presión en la parte inferior se relaciona con la presión en la parte superior, más un término que tiene que ver con cómo varía la presión con la profundidad y que tiene que ver con la densidad de este objeto que estamos considerando aquí, que sería una porción de líquido. ¿Sí? Así que ese es uno de los resultados más importantes que vamos a tener hoy, que es de cómo varía la presión con la profundidad en el seno de un líquido. A modo de ejemplo, lo que vemos es que cuando un líquido está sometido a una misma presión, no importa la forma que tenga el contenedor, la superficie del líquido va a estar siempre a la misma altura, independientemente de la forma y la inclinación que tome el contenedor. ¿Sí? Y entonces, no importa la forma que tenga, a una profundidad dada respecto de la superficie del líquido, siempre vamos a tener la misma presión. ¿Sí? Por ejemplo, en el fondo va a estar toda la misma presión, pero también si tomamos una altura intermedia, la presión en cualquiera de estos conductos va a ser la misma. ¿Sí? Porque tiene que ver justamente con la presión, por ejemplo, de referencia que podemos tomar en la superficie de cualquiera de estos tubos, que va a ser la presión atmosférica, y la profundidad a la que nos encontremos respecto de esa superficie. Y no importa la inclinación de este objeto, siempre va a estar todos a la misma altura de llenos, y esto lo pueden encontrar si ustedes siguen el enlace que está aquí abajo, que ahora se tapó, va a estar luego se volvió a tapar. Va a estar en la descripción de la clase, ustedes pueden seguir este enlace y ver una simulación al respecto. Como les decía hoy, al principio, cuando empezamos a analizar este P0, lo consideramos como la presión a una profundidad dada sobre un objeto del fluido, y ya después cuando yo les empecé a comentar, les dije, bueno, puede ser la presión atmosférica, este P0, ¿sí? Pero en realidad, la particularidad que tiene este P0 es que puede ser cualquier presión que yo ejerza sobre el fluido. Por ejemplo, supongan que yo pongo un pistón sobre este recipiente y ejerzo una presión P0 que va a ser distinta, adicional a la presión atmosférica. Fíjense que de acuerdo a esta expresión que acabamos de deducir, si P0 varía, si P0 varía, P va a variar de la misma manera, porque no importa a la profundidad a la que yo me encuentre, este P0 se traduce a todo el seno del fluido. Y eso no es más ni menos que la ley de Pascal. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Y acá aparece una aplicación que a mí me resultó interesante para mostrarles, que tiene que ver
con una bomba de agua. A ver si se carga. Vamos a frenar esto. Vamos a quedarnos con una de ellas. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer un sistema que utilice estas variaciones de presión transmitidas a todo el sistema para extraer agua. Si uno mira en detalle, uno observa que con un sistema de válvulas que permitan pasar o interrumpir el flujo de agua, yo puedo hacer subir agua de un pozo, porque al subir este émbolo yo estoy intentando disminuir la presión en el fluido, y al generarse esa diferencia de presión lo que ocurre es que el agua fluye hacia arriba, y cuando bajo el émbolo y quiero aumentar la presión, esta válvula cede y deja pasar el agua, ¿sí? Y eso es lo que sale por la canilla. Y un sistema similar podemos encontrar de este otro lado, donde ahora todo ocurre dentro de un mismo pistón, digamos, ¿sí? Donde las dos válvulas están colineales. Y de esa forma uno puede extraer el agua. Una pregunta que después se podrán hacer sobre esto es ¿cuál es la profundidad máxima de la cual podemos extraer agua con un sistema de este tipo? ¿Sí? Eso se los dejo como tarea para después. Bueno, a ver por dónde estábamos. Acá. Y también en conjunción con lo que acabamos de ver, y que también en parte aplica a la bomba que acabamos de ver, es el problema de la prensa hidráulica, de este gato que nos permite subir un auto, o nos permite tener un freno en los autos, en el que cuando pisamos el freno no tengamos que hacer tanta fuerza para que esto funcione. Todo ello tiene que ver justamente con la ley de Pascal, y con una aplicación de la ley de Pascal, que es el hecho de que la presión se traduce a todo el fluido, y entonces, como la presión está relacionada con la fuerza por unidad de área, ustedes van a poder ver, o lo van a resolver en la práctica, que si yo ejerzo una fuerza pequeña sobre un émbolo pequeño, puedo conseguir tener una fuerza muy grande sobre un émbolo más grande. Y eso es lo que nos permite entonces utilizar este sistema, estos gatos hidráulicos, para levantar un auto. Y de nuevo vamos a otra simulación que ustedes van a poder ver, donde se ejemplifica esto. Por un lado, aquí tienen un pequeño detalle de cómo sería lo que les acabo de contar. Fíjense que este pistón entra una distancia bastante importante, mayor a su longitud, y por el otro lado, este otro pistón, que tiene un área mayor, se mueve mucho menos. Sin embargo, va a existir una relación de fuerzas
entre ellos, que ustedes pueden ver acá está explicada. Y es justamente eso lo que permite armar un sistema como este, donde haciendo fuerza sobre una palanca, sería esto una palanca de segundo género, como habíamos visto en la clase de torques y palanca. Haciendo palanca sobre ello, movemos un pequeño pistón y generamos una variación en la presión que se traduce en una variación en la presión de este otro pistón mayor, y realimentando con un sistema de válvulas esta parte del sistema con más fluido, podemos repetir varias veces ese proceso y subir así un auto, por ejemplo. Después, si lo queremos bajar, lo que tenemos que hacer es vaciar de fluido ese pistón, y entonces el auto baja y podemos iniciar nuevamente el proceso. Esa es la explicación entonces de cómo funciona un gato hidráulico o una prensa hidráulica y todos los sistemas hidráulicos que ustedes puedan encontrar en autos, en tractores, en distintos mecanismos. ¿Sí? Bien. Continuamos y a lo que vamos ahora es un poco seguimos trabajando con esta ecuación, con esta expresión, y definimos magnitudes. ¿A qué llamamos la presión absoluta y la presión manométrica? En este caso, la presión absoluta se le llama al término P, que mide la presión total, el P0 más el ρGH, mientras que la presión manométrica es simplemente ese término, que se puede interpretar también como la diferencia entre la presión absoluta y la presión de referencia, que la que se suele usar es la atmosférica, porque este término podría pasar restando hacia el otro lado de la igualdad y quedar P menos P0 igual a ρGH. Entonces la presión manométrica se puede interpretar como la absoluta menos la de referencia o la atmosférica. Ejemplos que nos permiten visualizar estas cantidades, por ejemplo, es este manómetro, se llama, que nos permite medir la presión de algún gas, por ejemplo, que tengamos aquí dentro, midiendo la diferencia de alturas entre que tenga un fluido entre un punto y otro, ¿sí? Entonces, midiendo esa diferencia de alturas más la presión atmosférica, podemos conocer la presión absoluta. Y si nos quedamos simplemente con la diferencia de alturas, lo que estaríamos midiendo sería la presión manométrica. Esto no sería ni más ni menos que el caso de cuando inflamos un neumático. La presión que medimos es la presión manométrica, ¿sí? Es solamente la presión a la cual está sometido el sistema, ¿sí? Otro ejemplo es si nosotros tenemos un tubo cerrado, como si fuese un tubo de ensayo, al cual lo llenamos con un fluido y luego lo damos vuelta y lo sumergimos en un recipiente que tiene el mismo fluido. Y ahora lo levantamos. Cuando empezamos a levantar ese tubo y a sacarlo del fluido, vamos a ver que ese fluido sube, se mantiene por el tubo, pero hasta una altura determinada. Y en el caso del mercurio,
esa altura determinada es de 76 centímetros o 760 milímetros, y esa es otra medida de la presión atmosférica, porque fíjense que lo que se mide aquí es al este tubito haberlo tenido lleno de fluido y al haberlo dado vuelta, cuando empezamos a subir y empieza a haber este espacio libre de fluido, aquí la presión es nula, ¿sí? Porque no está en contacto con el exterior. Entonces, la diferencia de altura que sube este fluido nos da una idea justamente de la presión externa a la cual está sometido el fluido, que no es más ni menos que la presión atmosférica. Quiere decir que midiendo esta presión manométrica, nosotros podemos medir directamente la presión atmosférica. Por eso, en algunos reportes meteorológicos, ustedes también pueden escuchar que la presión, en vez de darse en hectopascales, se la informe en milímetros de mercurio. ¿Sí? Porque también de hecho era la forma usual en la que antes se medía la presión atmosférica. Y como decíamos, en ambos casos lo que medimos es la presión manométrica, aquí. ¿Sí? Bueno, nosotros ya hablamos de densidad, hablamos de presión, hablamos de cómo varía la presión en el seno de un fluido líquido. Ahora lo que nos vamos a preguntar es cuál es la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto cuando está sumergido en un fluido. Para ello, lo primero que vamos a considerar como objeto es una porción misma del fluido. Supongamos que tenemos un recipiente con líquido y que arbitrariamente definimos un objeto trazado por esa línea de puntos. Es un objeto imaginario que es parte del mismo fluido. Ese fluido está en reposo, está en equilibrio estático. Ahora bien, ese fluido está sometido en su contorno a fuerzas de presión, porque dijimos que los fluidos ejercen esas fuerzas de presión, esa fuerza de compresión. Y son todas perpendiculares, ¿no? Todas las fuerzas que podemos considerar son pequeños diferenciales de fuerza en el sentido matemático, son perpendiculares. Ahora el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta porción de fluido tiene un peso dado. Pero si está en equilibrio, quiere decir que existe otra fuerza que está equilibrando el peso. Esa otra fuerza es la fuerza resultante de todas las presiones que se ejercen sobre este objeto. A esa fuerza resultante se le llama empuje. Y es la fuerza que está equilibrando al peso del fluido. O sea, el empuje es igual al peso que tenemos del fluido. Ahora imagínense que podemos reemplazar este objeto imaginario de fluido por otro objeto de un material distinto, pero que tenga exactamente la misma forma. Ahora,
lo que podemos asegurar es que la sumatoria de todas estas fuerzas me generan el mismo empuje, porque el contorno que estoy considerando del objeto es el mismo que había considerado antes. Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre ese contorno son las mismas en un caso que en el otro. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser la del empuje que anteriormente habíamos calculado. Es decir, el empuje es el mismo para este objeto imaginario de fluido como para este objeto real de otro material. Ahora bien, el peso del cuerpo puede ser distinto. Si no tiene la misma densidad que el fluido, los pesos van a ser distintos de estos objetos. Tienen el mismo volumen, pero si cambia la densidad, pesan distinto. Entonces así, ya este objeto no está en equilibrio, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, este objeto se va a hundir, y si el peso del cuerpo es menor que el empuje, este objeto va a aflorar a la superficie. Y eso no es ni más ni menos que el principio de Arquímedes. El principio dice, tal cual está escrito allí, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido, le ejerce una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso es que sentimos que tenemos que hacer mucha fuerza para hundir una pelota en el agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la pelota tiene una cobertura, ¿sí? Una capa, y después es todo aire. Y el aire pesa muy poco en comparación con el agua. Sin embargo, la pelota está desplazando un volumen grande de agua, que pesa mucho. Y ese volumen grande de agua que pesa mucho es lo que le da magnitud a la fuerza de empuje que hace que la pelota flote, que va a hacer tender a que la pelota flote y se opone a la fuerza que nosotros le estamos haciendo para mantenerla sumergida. Ese es el principio de un instrumento que yo se los quiero simplemente citar, porque lo van a usar en tercer año de la carrera los que estén en agronomía, que es un instrumento que permite medir la densidad de un líquido, la densidad de un fluido líquido, porque este objeto es un objeto que generalmente es de vidrio, tiene un contrapeso, generalmente una parte de plomo en su base, después tiene aire, y tiene una escala graduada, que lo que nos va a permitir, esa escala es en función de cuánto se hunde o cuánto flota el objeto, podemos determinar la densidad del líquido. ¿Cómo se relaciona esto de cuánto flota con la densidad? Lo vemos ahora. Supongamos que tenemos un trozo de madera que está flotando sobre un líquido. Ese trozo de madera está sometido a dos fuerzas. Por un lado, la fuerza gravitatoria y por otro lado, la fuerza de empuje. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, tenemos que la fuerza de empuje es positiva, actúa vertical hacia arriba, y consideramos negativa la fuerza gravitatoria porque es vertical hacia abajo. En el caso del bloque, la fuerza gravitatoria es el peso, y lo podemos escribir como la densidad del bloque
por su volumen por la constante gravitatoria. Para el caso del empuje, lo que vamos a considerar es la masa del líquido desplazado por la constante gravitatoria, y esa masa del líquido desplazado lo podemos escribir como la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado, donde ahora el volumen del líquido desplazado es solo esta porción, ¿sí? No es todo el volumen del bloque, sino el volumen que está sumergido del bloque. Entonces, si reemplazamos en esta expresión y pasamos uno de los términos hacia el otro lado, se cancelan las constantes gravitatorias a ambos términos y vemos que la relación entre los volúmenes del líquido desplazado respecto del volumen total es inversamente proporcional a la relación de las densidades, ¿sí?, de los objetos. Entonces, justamente el hidrómetro funciona a partir de este principio. Bueno, y todo esto nos permite entonces entender por qué muchos objetos flotan, y como siempre hay simulaciones que nos permiten trabajar con esto, y de hecho en la práctica ustedes van a tener algún ejercicio en el cual ustedes puedan determinar las fuerzas que actúan sobre estos objetos, y determinar sus densidades, ¿sí? Fíjense, aquí por ejemplo tenemos un objeto que está en un bloque de madera que está flotando, y yo lo tengo sobre una superficie rígida. La fuerza de gravedad sigue actuando sobre él, y lo que me aparece es la fuerza de contacto aquí dibujada. Si yo ahora lo pongo sobre un fluido, desaparece la fuerza de contacto y aparece esta fuerza de flotabilidad, de este empuje, que fíjense que si yo lo sumerjo es mayor, y es lo que hace que vuelva a la superficie, ¿sí? Y es lo que les decía hoy: si la densidad es menor, entonces el empuje va a ser mayor al peso, y es lo que me va a tender que este objeto flote. Distinto va a ser si tengo una densidad mayor. Siempre el empuje va a ser menor que la fuerza gravitatoria, y va a hacer que este objeto, si yo lo suelto, ¿sí?, vaya hacia el fondo del contenedor. Este concepto de empuje nos lleva a la flotación, y es lo que explica por qué semejantes barcos repletos de mercadería, o los cruceros tan grandes que vemos surcar los océanos, pueden flotar, y eso tiene que ver con el diseño que tienen, que hacen que tengan un empuje que sea mucho mayor a su peso, justamente por la geometría del diseño que tienen. Pero además, su diseño contempla otra cuestión que tiene que ver con el torque, que nosotros habíamos visto en la unidad anterior, porque el propio diseño hace que, si lo sacamos de esa posición de equilibrio vertical que tiene un barco, la posición del centro de gravedad y del empuje toman una configuración tal de que generan fuerzas que hacen que el objeto, que el barco, en este caso, tienda a retomar la posición de
de equilibrio. O sea que el diseño de los barcos tiene dos cosas en cuenta, que son, por un lado, el hecho de que pueda flotar, y por el otro, el hecho de que no se tumbe cuando se lo saca de la condición de equilibrio. Finalmente quiero mostrarles algo que en principio parece una curiosidad, y es lo que se conoce como diablillo o diablo de Descartes. El diablo de Descartes. Para realizar este experimento necesitamos una botella de plástico con tapón, un capuchón de bolígrafo cerrado por el extremo y plastilina. Hacemos una pequeña bola con plastilina y la colocamos en el extremo de la pinza del capuchón. Después, sumérgelo en el agua sin inclinarlo para que quede aire en su interior. Quita o añade plastilina hasta que flote. Una vez todo listo, introdúcelo en una botella completamente llena de agua tapada. Cuando aprietes la botella, la presión se transmitirá al interior del tapón. Comprimirá el aire que hay en él y esto hará que desplace menos agua y por tanto que pese más. Como consecuencia de todo ello, se hundirá. Al dejar de apretar, subirá de nuevo el capuchón. Bueno, como verán, eso es una... Creo que en los comentarios decía que es una clase, estaba preparado para una clase de alguna asignatura, y es algo que parece bastante simple y entretenido. De hecho, para el almuerzo dominical es un boom. Ahora por ahí está un poco más restringido, pero cuando el almuerzo incluye a los tíos y las abuelas, explota. Mostrarles esto es realmente sorprendente. Lo interesante es que esto, más allá de ser una curiosidad, es algo que se utiliza en la naturaleza. Los peces, naturalmente, utilizan este principio inflando o desinflando la vejiga natatoria, porque no sé si llegaron a captar la explicación, pero la idea es que cuando uno genera una presión sobre la botella, la aprieta, esa presión que se traduce uniformemente a todo el líquido, como veíamos por el principio de Pascal, hace que el gas en el capuchón se comprima. Entonces, la porción ahora de aire es menor, y eso hace que la flotabilidad disminuya por la relación empuje-peso. Entonces, por eso el objeto ahora se va hacia la profundidad. Entonces, los peces no es que están sometidos a diferencias de presión, sino que llenan o vacían lo que se llama la vejiga natatoria, y eso es lo que les permite cambiar la profundidad a la cual nadan. Y un concepto similar ocurre con los submarinos, donde hay un sistema de compartimientos, esclusas que se llenan de agua o se vacían para que el submarino entonces pueda sumergirse o retomar a la superficie. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quedaba de la clase, de la parte de teoría. En los archivos de cátedra ya está disponible la guía de trabajos prácticos. Esa guía es una guía de problemas del mismo tipo como la que hemos trabajado para la primera unidad, y en la que van a encontrarse con que algunos problemas están relacionados con ejemplos de los libros, y también va a haber problemas relacionados con algunas de las simulaciones que yo les he mostrado. ¿Sí? Así que a partir de ahora queda en manos de
de ustedes, que bueno, que puedan empezar a tomar estos conceptos y a poquito a ir poniéndolos en la práctica.